Bueno, bienvenidos a esta reunión de genios. Hoy es mayo 22 de 2025 y el tópico que vamos a tratar hoy es el tópico que de alguna forma yo diría que si lo dominamos bien, tenemos PhD en sabiduría de vida. ¿Por qué? Porque prácticamente es la sabiduría en función de nuestro bienestar, de nuestro rendimiento, de nuestro relacionamiento con toda la gente a la que amamos. O sea que si lo podemos lograr, pues es magnífico. Y vamos a tratar temas que son muy específicos de aspectos que se han venido descubriendo mucho, primero en la neurociencia. ¿Qué es la neurociencia? Todo lo que se descubre a partir del sistema nervioso. Neuro, neuronas. Las neuronas son las células del sistema nervioso y tenemos nervios en todo el cuerpo, porque es el cableado eléctrico que nos controla y domina. Total que todo lo que se ha venido descubriendo en términos científicos a partir de hace unos 30, 40 años, más muchas de las cosas que aparecen en la cuántica, de la cual hemos hablado en algunas reuniones anteriores, que lleva más de 100 años, la mecánica cuántica, a través de físicos. Aquí estamos entonces combinando cosas que vienen de la medicina, que se han descubierto desde la medicina, ahondando en temas que son de origen biológico, de origen genético, de origen multisistémico en la parte del cuerpo, combinado con todo lo que se ha descubierto desde la época primaria de Einstein, Max Planck y todo lo de inicios del siglo XX, que se combinan para hacernos entender cada vez más las realidades verdaderas de lo que podemos gestionar. El título original de lo que tenemos hoy es Gestión Mental y Emocional, y Tika lo ha llamado Yo manejo o yo gestiono mi emoción y mi cuerpo. Y de eso se trata. ¿Cómo gestionas tu emoción y tu cuerpo? Entonces, haciendo esta pequeña presentación, le damos el espacio a Tika para que nos dé una introducción y un marco conceptual de lo que ella entiende por esto que vamos a hablar hoy. Adelante, Tika. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Espero disfrutemos este espacio. Bueno, el tema quizás que quiero introducir es que, como lo dice Darío, quizás esta es la contraseña para vivir en esta experiencia de vida de la forma de mayor calidad, de la mejor manera, encontrando el bienestar, encontrando la armonía, encontrando la paz y la calma que nos permita tomar las acciones adecuadas y conducirnos hacia lo que queremos. Dios, el campo cuántico, el creador, la inteligencia divina, nos ha dotado de dos recursos, la mente y el cuerpo. El hecho de que todos y cada uno de los aquí presentes y las personas humanas tengamos mente y cuerpo no significa que lo sabemos manejar. Pregunto, de los aquí presentes, ¿a quién les han enseñado en la casa, en el colegio, en la universidad, en los trabajos, a gestionar las emociones? ¿A quién les han enseñado a conducirlas, a elegir, a tomar decisiones? ¿A quién les han enseñado a hacer cambios de patrón? Pues quizás ninguno, ya estoy viendo unas caritas que dicen que no. Y efectivamente parece ser que en el transcurso de la experiencia de vida lo vamos viviendo y desde la experiencia vamos aprendiendo, o a las buenas o a las malas, consciente o inconscientemente. Entonces es algo como que no se trata.
Es algo como que, que ha venido, digamos, divulgándose, pero las personas aún no lo saben manejar, aún leyendo los libros que quieran, aún les cuesta trabajo entender y comprender cómo manejar sus pensamientos, cómo manejar sus emociones y por ende la fuerza que generan ellos dos, que son los actos y las direcciones y las adaptaciones en la vida que podemos hacer o en las correcciones. Entonces, digamos, partemos de la premisa que no lo sabemos hacer y que estamos ante un mundo tan convulsionado y tenemos tantos estímulos, tantas presiones, tantas demandas, que la mayoría de nosotros nos dejamos llevar por ellas, ¿ok? Aun cuando podamos escribir una meta, aun cuando podamos hacer un cuadro conscientemente desde esta mente consciente y diga quiero hacer tal cosa. No, nos dejamos llevar por otras circunstancias que suceden automáticamente y no sabemos por qué. La ciencia revela que es posible 100% generar la capacidad, que es un aprendizaje, de poder modular, dirigir, orientar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros actos. Eso hace que nuestra vida se conduzca hacia la grandeza o también se puede conducir hacia experiencias que nadie quiere vivir y que ya la hemos vivido. Lo que nos preguntamos es cómo hacerlo. La ciencia también nos revela cómo hacerlo. Exactamente los neurocientíficos han revelado, están haciendo trabajos impecables que nos hacen saber cómo se hace. Entonces la ciencia sí es clara, no somos esclavos de nuestros pensamientos, no somos esclavos de nuestras emociones, no somos esclavos de los actos, así sean conscientes o inconscientes que hagamos nosotros. Nuestro cerebro tiene una característica innata que se llama, es una ciencia llamada neuroplasticidad. Eso significa que tenemos la capacidad de transformar nuestro cerebro cuando lo queramos. Tenemos la capacidad de conectar neuronas, nuevas neuronas, y juntarlas unas con otras, generando relaciones nuevas. Es decir, no seguimos esclavos de los lazos anteriores, de las experiencias anteriores, sea cual fueren que hayan venido, de dónde hayan venido y surgido, podemos hacerlo en el momento en que elijamos, lo cual significa que la ciencia está a nuestro favor. ¿Cuándo y en qué momento podemos percibir que nosotros estamos manejando el cerebro? Es cuando nosotros elegimos un pensamiento, elegimos una emoción y conscientemente la regulamos, ¿ok? Eso es una señal, nos da la señal de que si es, digamos, si es un pensamiento ya nuestro, no es el que nos enseñaron cuando teníamos 5 o cuando estudiamos en la carrera que nos dijeron tal y tal cosa es tal otra, sino que es un pensamiento nuestro. Hoy podemos decir que es una señal que nuestro sistema nervioso central lo estamos regulando y eso significa estamos al mando, estamos llevando el timón de nuestra vida y no el cerebro, que es el registro de nuestras experiencias pasadas, nos están llevando a la vida que no sabemos cuál es el destino. Y el destino llega, la evidencia y el diagnóstico llega en cualquier momento. La relación inadecuada llega también, se va desvelando, se va evidenciando y no nos damos cuenta, nos dejamos llevar. Entonces, gestionar la mente, es decir, los pensamientos, cuando decimos mente y cuerpo estamos diciendo pensamientos y emociones, porque el lenguaje de la mente son los pensamientos, el lenguaje del cuerpo son las emociones. Si decimos que estamos gestionando nuestra mente y nuestras emociones, no es lo que hacemos normalmente, que las dejamos de lado, sobre todo las emociones, las evitamos, no las tenemos en cuenta porque son incómodas y nosotros no sabemos lidiar con eso.
No sabemos lidiar con la incomodidad, no sabemos lidiar con sentimientos que no entendemos, que no podemos racionalizarlo porque eso no se racionaliza. Sencillamente sucede, es una fuerza, una energía magnética que surge espontáneamente. Lo mismo los pensamientos. Un pensamiento es una energía que dirige hacia algo, es una energía que es una carga eléctrica hacia algo, que saca de nosotros hacia algo, y una energía magnética es lo que devuelve, lo que atrae. Entonces, la manera de poder enfrentar o manejar nuestro cerebro, y no que él nos maneje a nosotros, es precisamente hacer lo contrario a lo que hacemos, que es poner la atención, darle un espacio a uno, a la situación, a lo que uno siente, observarlo, darle un espacio, comprenderlo y abrazarlo, y luego tomar una decisión. Entonces, crear desde el reino del pensamiento o del campo cuántico, significa elegir. Y la elección siempre se hace desde una manera o consciente o inconsciente, pero se elige. Cuando tú estás eligiendo lo que piensas, cuando tú estás eligiendo lo que sientes y cuando tú estás eligiendo cómo respondes, estás a cargo. Entonces, ese es el propósito de esta reunión del día de hoy. Y la ciencia contemporánea nos hace y nos forma y nos entrena a poder ir conformando una mente en calma, una mente más presente, una mente más clara y una mente con un propósito, a medida que el cuerpo también se entrena para seguirla. Entonces, en esta reunión de hoy vamos a abarcar 4 tópicos, 5 o 6 tópicos, si Dios quiere, si nos da la capacidad de resumir, que son regulación de emociones, regulación de pensamiento o flexibilidad cognitiva, diálogo interior, tolerancia a la incomodidad, exposición progresiva y aprendizaje continuo. Bienvenidos. Bueno, magnífico. Eh, lo primero que ha mencionado Marta en términos de regulación emocional tiene que ver no exactamente con el positivismo artificial que vemos comúnmente en las redes sociales, donde todos estamos felices, donde siempre lo que le mostramos a los demás es que estamos contentos, en que estamos paseando, en que estamos sonrientes y en que todo es maravilloso. Ese es un poco un modo que yo denomino positivismo artificial o positivismo mentiroso. Estamos viviendo en una época en que queremos mostrar nuestra mejor cara, aunque no sea la realidad o la verdadera. De tal manera que lo que tenemos que hacer al estar regulando nuestras emociones no es pasar de falsos positivos, como diríamos nosotros, no es aparentar lo que no es. Me han sucedido cosas simpáticas, por ejemplo, personas muy cercanas a mí tomándose fotos con su pareja, abrazados, dándose besos, y a la semana enterarme yo de que se habían separado. Entonces, ¿a quién pretenden engañar con esa foto? Los primeros que están haciendo un poco ese fraude emocional son los que se tomaron la foto. Pero jugamos un poco a eso, a que los demás nos vean contentos. No importa si estamos muy tristes. Y la tristeza se esconde porque nos avergüenza estar tristes. Y eso es parte de lo que está mal. Nos avergüenza estar melancólicos. Nos avergüenza estar inseguros. Nos avergüenza mostrarnos indiferentes. Y aquí lo que nosotros estamos permanentemente exaltando es, sé lo que sientes, no aparentes lo que no eres o lo que no estás haciendo en este instante. ¿Por qué? Porque eso te pone en una situación de fraude. Usar máscaras y antifaces, dejémoselo al llanero solitario y a Batman y a Robin. Nosotros tenemos que estar sin máscara, tal cual como somos. Por eso queremos a nuestros amigos, porque nos ven sin máscaras. Por eso nos sentimos con seguridad psicológica con aquellas personas que nos permiten ser.
¿Ser qué? Lo que somos. De tal manera que la primera grandísima recomendación tiene que ver con no hagamos un mundo ficticio ni real. Asumamos la ley de lo que estamos sintiendo. Y eso es uno de los mayores llamados en términos de la regulación emocional. El otro tema que es importantísimo tener en cuenta en este capítulo de regulación emocional, desde mi punto de vista, tiene que ver con no soltar el timón de tu vida y de tu carro. Ayer lo mencioné en un evento en el que estábamos. Lo hago con en repetidas oportunidades. No sueltes, no le sueltes el timón de tu carro, de tu vida, ni a tu pareja, ni a tu hijo, ni a tu hija, por más que los quieras. El timón de tu auto, de tu vida, es tuyo. Manéjalo tú. Invita a los que quieras a que te acompañen, pero sobre la base de que tú estés tranquilo, manejando la iniciativa y no reaccionando de manera automática en lo que yo denomino piloto automático, que no es otra cosa que el inconsciente a cargo, y el inconsciente nos lleva a la vivienda, a lugares equivocados, y no nos damos cuenta, a circunstancias equivocadas. ¿Por qué? Porque dejamos sueltico al inconsciente. ¿No les ha pasado que de golpe llegan a la cocina y dicen, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Yo por qué vine aquí? ¿O dónde fue que dejé las llaves? Tú no sabes si vas a comer postre, fruta, a recoger el sombrero que se había quedado en la cocina o qué. ¿Todo por qué? Porque no estás en el aquí y en el ahora. Entonces, ¿cuánto cuesta estar despistado? ¿Cuánto cuesta estar distraído? ¿Y cuánto cuestan las decisiones que tienes en ese estado? Decisiones significativamente importantes, algunas definitivas, algunas determinantes de tu vida, en que te cogen sin estar presente, sino simplemente o porque toca, o porque como mi mamá lo hizo así, entonces yo también, o porque mi hermano mayor lo hizo, entonces yo también. No, tenemos que vincular al consciente, que es el esquema de cerebro lógico del neocórtex, con el inconsciente, para no reaccionar de manera primaria como animalitos, sino como seres inteligentes que quieren preservar su bienestar, su rendimiento, su relacionamiento en función de sí mismo, pero también del otro. Entonces, eso es regulación emocional. Regulación emocional no es negar las emociones negativas o de baja densidad, es aceptarlas, abrazarlas, entenderlas y trascenderlas. Lo que diría una amiga mía, atravesarlas. Uno tiene que atravesar los momentos difíciles, no negarlos, no rechazarlos, porque son tu fuente de aprendizaje mayor. Entonces, abrázalo. ¿Qué aprendiste de esa situación? ¿Qué oportunidad te trae ese hecho que en principio te vuelve triste o que te vuelve frustrado porque no lograste el objetivo que querías? Entonces, quedémonos reflexionando mucho en términos de lo que significa eso que hemos denominado regulación emocional, que es aprender a gestionar la emoción. Y en alguna otra oportunidad podremos ver las distintas etapas del duelo, del drama de la vida, que cuando hay que vivirlo, se considera que hay 7 etapas para atravesar ese camino del duelo. Pero en otra oportunidad podremos abocar ese tema. ¿Qué dirías, Tica, de eso y qué otros factores ves importantes? Un complemento solamente, cerrar el tema de regulación emocional. Las emociones se producen por una partecita que nosotros tenemos que se llama amígdala y está en el cerebro límbico. Allí se regulan, se surgen, se expresan los neuropéptidos y esas son las emociones, ¿ok? Salen de ahí, de esa parte del cerebro. ¿Y qué es lo? Tenemos otra parte del cerebro que es el hemisferio prefrontal donde se regulan las emociones, ¿ya? Que es lo que nos pone el tate quieto, se hacen como conscientes. Entonces,
regular la emoción desde el punto de vista de la neurociencia significa hacer la conexión entre ambos. Una vez yo sienta la emoción, rabia, por decir algo, hacer la conexión, darle el espacio y eh, detectar que tengo rabia y obtener el mensaje, ¿qué me está produciendo la rabia? En ese momento, cuando yo me hago la pregunta, ¿qué me produce la rabia? A ver, ¿qué me está diciendo esta rabia? Yo estoy diciendo, me produce la rabia el comentario de tal persona. ¿Ok? Y ahí ya estoy activando esta parte del cerebro. Entonces, cuando fortalecemos eso, es decir, nos damos cuenta, detectando, generando ese espacio interior y generando recogiendo ese mensaje que te está dando, qué es lo que te está alterando, ese espacio es lo que te permite, si te lo das, lo sientes, lo adviertes y lo aceptas, es lo que te da la posibilidad de gestionar. Gestionar es decir, esto. ¿De qué se trata? Se trata de tal cosa. Y cuando tú vas a gestionar, siempre recuerda luego el propósito que tú tenías. Y cuando tú recuerdas ese propósito, puedes salir de aquí. Puedes salir un poquito de este rollo que se ha sucedido, ocasionado por una experiencia pasada, por una situación que te trae, que nos trae la vida en piloto automático, de forma impulsiva, inmediata. Es piloto automático, puedes salir a tu propósito, que en ese caso es lo que te has propuesto desde antes. Entonces, en esa relación y en ese fortalecimiento, cuando tú estás consciente de lo que sientes y conscientemente eliges responder desde acá, no te dejas llevar. No te dejas llevar por la reacción emocional que en ese momento surge, sino que te haces la pregunta y ahí en esa regulación dice, esto tiene que ver con eso, pero mi propósito es este, y ahí conectas. ¿Listo? Un poco también adicionado a la amígdala. En la amígdala se alojan las emociones que tenemos desde que estamos intrauterinos, desde que estamos en gestación, desde que estamos adentro de nuestra madre. La amígdala, que hace parte del cerebro límbico. Pero hay otro elemento súper clave que funciona en asocio con la amígdala, que es el hipotálamo. En el hipotálamo están los contextos en los cuales se da la emoción. La emoción es alojada en la amígdala, asociada con el hipotálamo, que es también parte del cerebro límbico, y están trabajando muy coordinadamente. Cuando estamos en procesos terapéuticos de cualquier índole, llámese ataques de pánico, ataques de miedo, fobias, como lo quieran ver, estamos trabajando en descontextualizar, trabajando el hipotálamo, descontextualizar el miedo. Ejemplo, le tengo miedo a la cucaracha porque vi que mi abuelita se trepaba a los asientos cuando veía una cucaracha. Y cuando yo comienzo a entrar en un proceso terapéutico con alguien que me dice, bueno, la cucaracha no te muerde, no te mata, no te va a hacer daño, simplemente ahí está. Sí, está en la basura, posiblemente pueda traer riesgos de infección, etcétera, pero no está atentando contra tu vida. Tu vida no está en peligro en razón a la cucaracha. Lo que tú estás exaltando de la cucaracha tiene que ver con que tu abuela, que era un ser de autoridad para ti, brincaba, porque ella le tenía pánico, porque también vio brincar a la abuela de ella. Entonces, ¿cuándo vamos a parar eso? Cuando descontextualizamos que la cucaracha no me va a matar ni a hacer daño, ni me va a pegar la fiebre amarilla, ni la malaria, ni nada. Es decir, no atenta contra mí, ni es un peligro para mí. Allí, cuando tú trabajas el hipotálamo, que es el contexto, y dices, bueno, mi abuela pobrecita nunca tuvo un terapista que le ayudara a superar eso, pero yo sí. Entonces comienzas a decir, veo cucaracha y no brinco al asiento. Veo cucaracha y no salgo corriendo. Descontextualizas tu reacción en función del hecho. Y así sucede con todo. Cuando veo a mi jefe, me asusto. ¿Por qué? Porque cuando veía a mi papá, me asustaba. Entonces me asusto cuando veo autoridad. Y comienzas a entender y a reaccionar de manera distinta cuando ese tipo de hechos suceden. Y esa es la manera en que se van trascendiendo y superando las distintas fobias, los distintos miedos.
cuando descontextualizamos el hecho con la emoción. Y en ese instante te das cuenta que uno puede perfectamente cortar experiencias negativas con circunstancias y hechos sucedidos en tu vida pasada. Es la manera en que trabaja la hipnosis, por ejemplo. Yo he estado en procesos de chicas que han sido violadas a temprana edad y a partir de la base en la cual ellas comienzan a darse cuenta que ellas no son las culpables, que no fueron las que causaron la violación, que no hicieron parte activa ni motivaron esa circunstancia y ese comportamiento, comienzan a liberarse, a descontextualizarse de esa culpa y comienzan a sanar y a vivir una vida más tranquila desde el perdón a sí misma, primero, y después del perdón o entendimiento, o como se quiera ver, de la persona que las agredió. De tal manera que esto es central, porque es el principio de toda terapia y es el principio de toda conversación sanadora. Entonces, Tica, ¿cuál sería Seguimos con el el segundo. segundo, digamos? El Sí, segundo, estamos hablando de cómo gestionamos los pensamientos o tener flexibilidad cognitiva. ¿y en qué Eh, consiste? reco- recordemos que lo que primero dijimos es que tenemos un cerebro moldeable, transformable, cambia, y los que hacemos eso somos nosotros. O no cambia, que también lo hacemos. ¿Ok? Todo lo hacemos nosotros porque quienes manejamos nuestra mente somos nosotros. O el automático, digamos así que tenemos. Entonces, tenemos 60.000 o 70.000 pensamientos diarios y recurrentemente volvemos a repetir esos mismos pensamientos en un 70-80% del día anterior. ¿Qué significa esto? Que automáticamente la mayor parte de los pensamientos que nos vienen a nosotros son automáticos, nos llegan de experiencias pasadas. Cada vez que pensamos, estamos recordando una experiencia pasada donde aprendimos eso. Cada vez que pensamos, estamos en el pasado. ¿Qué pasa con los pensamientos? Que se van convirtiendo como en un robot dentro de nosotros. Son automáticos y repetitivos y la mayoría no son ciertos. Ojo, la mayor parte de lo que nosotros pensamos, aunque creemos, nos han hecho creer que son ciertos, no lo son. Eso lo tenemos que ver. Y el tema de cómo gestionamos o flexibilizamos esta parte cognitiva de nuestro cerebro es observando esos pensamientos, o sea, y preguntando, ¿qué estoy pensando en este momento? ¿Ya? Y cuando uno trae el pensamiento y dice, estoy pensando esto, ya lo pones en el consciente, tienes posibilidad de transformarlo. Depende. Hay que tener en cuenta que los pensamientos crean emociones. Esto es junto con el cuerpo. La mente va junto con el cuerpo. El pensamiento crea emociones y la emoción, por su lado, crea un puñado de pensamientos. Es mucho más poderosa la emoción. Normalmente lo gestionamos desde la emoción porque es mucho más fácil, muchísimo más fácil la gestión. Porque como van juntas, una vez cojamos las emociones y las gestionemos, pues estamos gestionando 10 pensamientos de una sola emoción a veces. Entonces es mucho más ágil, más práctico hacerlo así. Entonces va correspondiente el pensamiento con la emoción y la emoción con el pensamiento. Entender y recordar que es moldeable, que lo podemos transformar, podemos, una vez detectemos el pensamiento, podemos hacer un cambio, escribir otro pensamiento y decir, este pensamiento, parte de la reflexión que uno hace es, si detecta el pensamiento, es, ¿este pensamiento me impulsa o este pensamiento me limita? Yo lo digo de esta manera, ¿esto es verdad para mí o no? Cuando digo verdad, es algo que me hace florecer. Cuando no, normalmente me bloquea. Entonces, si no es verdad, es muy importante hacer el cambio. ¿Ya?
cuando viene de una emoción repetitiva, no para todo, no para todo, porque pues aquí es demasiada la información que se procesa en el cerebro y demasiada historia, demasiados acontecimientos. Entonces, no, esto se hace, digamos, a nivel terapéutico de una manera en donde lo que está produciendo un conflicto, eso es lo que se gestiona. Y después cogemos otra. Entonces, lo que es muy importante es que entender es que los pensamientos que tiene uno, a medida que uno los va repitiendo, porque uno va repitiendo eso, se va convirtiendo en creencia. Y la creencia es la forma en que tú ves el mundo. Y eso sí que tiene implicaciones en tu vida. O sea, un pensamiento recurrente genera una creencia, quiere decir, eso es una verdad para ti, y a partir de ahí el inconsciente, con esa verdad, lo que hace es reproducirte los eventos, atraerte los eventos de afuera que te hacen convencerte más de que eso es cierto. Entonces, por eso es importante dirimir, detectar de qué se trata esta información. Y el tema de la conciencia, lo que solamente se hace desde la conciencia, que es el modo sentir y observar, no pensar, no pensar, sentir y observar. Solamente desde ahí se entra, se obtiene la información y se puede gestionar. Si seguimos pensando, seguimos en piloto automático. Eso sería lo que yo quiero decir mientras Darío complementa y, y podemos ir cerrando para el siguiente. La flexibilidad cognitiva no es otra cosa que cambiar la perspectiva de observador que eres. Es decir, si tú sigues, y aquí me voy a apoyar en Albert Einstein, cuando decía, tus resultados seguirán siendo los mismos en cualquier esfera de la vida si sigues pensando, actuando y decidiendo de la misma manera en que lo has venido haciendo. No podrás cambiar de resultado, porque tu resultado y el punto de llegada será a través de los mismos pensamientos, las mismas decisiones, las mismas acciones. De ahí no saldrás. Estás atrapado. Para poder lograr un resultado distinto en el modelo de Einstein, tienes que pensar diferente a como has venido pensando y por tanto sentir distinto y decidir diferente, que son tres bucles que se mantienen unidos. Yo pienso distinto, entonces siento distinto y por tanto decido distinto. Si no haces eso, no vas a poder lograr resultados distintos. Sin darse cuenta, cuando Einstein dijo esto, definió cómo física, emocional y mentalmente se produce una transformación. Es pensando distinto, sintiendo distinto, decidiendo distinto. Entonces, los invito hoy a que a partir de este instante, las cosas que quieran ustedes cambiar, piensen distinto, es decir, con otra mirada, con otros anteojos, miren el problema de tal manera que lo analicen distinto, lo sientan y experimenten diferente, como el caso de que ya cuando veo la cucaracha no salto como mi abuela, sino que me quedo tranquilo, de golpe le pego una patada, pero pues no voy a reaccionar igual a como reaccionaba mi autoridad mayor, y yo puedo trascender y superar la situación con otra conducta, porque aquí de lo que se trata es de que cambiemos la conducta por el mismo hecho. Entonces, no sé si va quedando claro de cómo la flexibilidad cognitiva implica cambio de pensamiento. Y en términos de programación neurolingüística, tengo un ejercicio que es magnífico desde el punto de vista terapéutico. Se lo voy a decir muy rápido, posiblemente no quede muy explicado, pero lo importante es algo que se denomina, cada vez que tengas un inconveniente, haz el ejercicio de la danza de las tres sillas. La danza de las tres sillas es, primero mira el problema como lo has mirado, como tú. Segundo, mira desde otra silla, es decir, desde otra posición, desde otro rol, cómo lo mira la persona con la que estás teniendo el problema. Métete en la psicología de esa persona y trata de interpretarla y entenderla desde su silla.
pero tú lo haces como ejercicio particular tuyo, tratando de encarnar a la otra persona con la que te agarras en conflicto permanente, etcétera. Y la tercera silla es la silla del juez, que es un ser neutro que está mirando la reacción de la posición uno, que es la tuya, la reacción de la posición 2, que es la de tu contraparte, y desde ese tercer sillón, esa persona está evaluando con neutralidad los hechos. No está diciendo quién tiene la razón, sino simplemente mirando. Ese es uno de los elementos estructurales de la terapia gestal, que es una terapia dramáticamente poderosa, eh, instaurada en Alemania en la década de los 50 del siglo pasado. Entonces, les traigo a colación eso para que se den cuenta cómo la flexibilidad cognitiva nos permite hacer cambio de rol, cambio de intérprete, cambio de observador desde nosotros mismos. No necesitamos, si me llamo Darío, no necesito volverme Alberto, sino un Darío distinto, mirando distinto, sintiendo distinto y por tanto decidiendo diferente. Espero que eso les ayude muchísimo porque este punto es muy importante. Hay un modelo también en neurolingüística, que es el modelo de qué forma actuamos nosotros, que tiene 4 pasos, que son pensamiento, emoción, la emoción determina una estrategia mental y la estrategia mental determina una conducta. Si tú piensas distinto, te conduce a una emoción distinta, a una estrategia mental diferente y por tanto una conducta distinta. Cuando tu conducta cambia, tu cuerpo cambia y por tanto tu mente a partir del pensamiento nuevo también. Y así puedes producir de manera vertiginosa y rápida cambios que son importantes para preservarte tú dentro de tus angustias y hacer que tu relacionamiento contigo y con los demás mejore mucho. ¿Cuál sería el tercero, Tica? Bueno, el tercero, uy, creo que vamos no de menos a más, pero cada uno es más relevante y más poderoso. Vamos a entrar en el diálogo interno. Ok, ¿Qué es el diálogo interno? El diálogo interno es esa forma de hablarnos, ese lenguaje, ese parloteo que está dentro de nosotros todo el tiempo. Cada vez que nos criticamos, cada vez que nos celebramos, cada vez que valoramos alguna acción nuestra, cada vez que nos decimos algo o cada vez que dudamos, esa es nuestra voz interior. Pero ¿qué significa y por qué el poder que tiene esto en nuestra vida? Porque tiene el poder de programar nuestra mente inconsciente. Y recuerden que nuestra mente inconsciente, que es nuestro cuerpo, es el que manifiesta la realidad, es el que crea la realidad que estamos viviendo hoy. Entonces, tener muy consciente qué es cómo estamos expresándonos, que eso fue motivo de una sesión pasada, recuerdo, tener conciencia de cómo nos estamos tratando, qué nos estamos diciendo, qué estamos diciendo desde adentro. Es fundamental porque eso programa directamente, en forma inmediata, la mente inconsciente y la mente inconsciente, que es nuestras creencias, eso es no nuestras creencias, es como el movimiento de nuestras creencias, ahí la detectamos. Entonces, cualquier información que estemos emitiendo hacia afuera o hacia nosotros, es muy importante detectarla, tenerla en cuenta, escribirla, ponerla en el consciente, porque cuando tú dices no puedo, cuando tú dices no soy suficiente, cuando tú dices qué pereza porque está lloviendo o está haciendo muy mal día, cuando el cerebro se lo cree, el cerebro lo pone, se lo hace, lo toma en serio. Mejor dicho, es una orden para el cerebro. Esa es la orden que nuestro cerebro da al cuerpo para crear la realidad más fabulosa o crear la realidad más terrible como las enfermedades y la muerte y las rupturas y las relaciones inadecuadas.
tomó todo esto, o sea, es tan poderoso para el bien o para el mal de nosotros, pero lo que nosotros no somos conscientes es que somos la fuente misma de esa creación, ¿ya? Tenemos ya una información previa, pero es como cuando llega el técnico del computador a la casa y a uno no le está funcionando el sistema y uno está un poco eh, bravo porque no funciona, él lo que hace es mirar los programas y dice, no, momento, tú tienes una versión 3.0, ya es hora de que te actualices. Entonces nosotros también necesitamos actualizar nuestra información, porque esta información tiene, hola, 60 años, 50 años, 30 años, hola, no funciona ya, no es relevante en este momento. Entonces, teniendo en cuenta el poder que tiene y la neuroplasticidad en este caso, con una orden, eso es una ley, eso es manifestación pura de la realidad. Ojo que estamos cogiendo aquí los hilos más grandes de lo que significa crear realidades y eso es lo que nosotros hacemos inconscientemente o conscientemente. Entonces, fundamental, entrenar nuestra mente, nuestro cerebro, entrenarnos para generar y aprender a hablar un lenguaje claro, un lenguaje amable, un lenguaje incluyente, empático, para que en ese orden de ideas el cerebro aquí tiene tal poder que puede discernir entre si la experiencia que viviste es negativa, dice, no más, esta es negativa, ojo que puedes transformar para generarle un vuelco, una conversión. Y este es el poder del diálogo interno. Aquí el Puedes asunto, convertir tu vida completamente, transformarla desde ahí. el aspecto más importante aquí es volver constructivo, positivo en lugar de negativo. Lo negativo que va a venir a tu cabeza, le haces esto, lo suplantas con lo positivo. Las creencias limitantes las vuelves creencias potenciadoras. El no puedo lo vuelves sí puedo. Por aquí sí puedo. Por acá no, pero por aquí sí. El soy merecedor o el no soy merecedor lo cambias por me merezco lo mejor porque soy extraordinaria persona. El no soy competente o hábil lo vuelves sí soy competente y puedo. Es decir, comienzas a declarar creencias que te potencian a ti y que acaban con esa minusvalidez que ha sido creada de manera ilusoria, pero de manera muy importante y que te limita y que pues nos afecta tanto en la vida, ¿no? Que son constructos de hace mucho tiempo. Dale, pica. No, te iba a proponer, dado el tiempo, que hagamos el diálogo y que podamos abarcar, o qué les parece, abarcar los otros temas que exigen profundidad, exigen pues esta diversidad, digamos, de perspectivas y poder como conversar sobre qué les ha resonado en estos tres factores fundamentales que tienen que ver con cómo manejo mi mente, y mis pensamientos y mis emociones eh, y dejarlo para la próxima, las otras pues que son otras tres. ¿Qué, ¿Qué opinan? qué, qué el sentido con esto que hemos revisado? ¿Cómo ven esos modelos? ¿Cómo ven las herramientas? ¿Les ha sucedido en la vida o no? A mí permanentemente me veo desafiado a ver de qué forma pongo en práctica esto que hemos hablado hoy, porque en general la vida te lleva a circunstancias complejas. ¿Qué opinan? Si alguien quiere expresar una experiencia, una práctica, no importa cómo haya sido, si se haya hecho desde el automático o se ha hecho la gestión de ese impulso, si quieren comentar, sería muy interesante. Recordemos que las experiencias que compartimos hacen que otros aprendan y hacen que otros también conecten con experiencias propias.
Bueno, en mi caso, yo en el 2020 estuve diagnosticada con artritis reumatoide seronegativa y padecía de unos dolores muy fuertes, diríamos que hasta en grado 9-10. Yo no podía ni aplaudir porque no tenía, las manos eran absolutamente encorvadas, miren cómo las tengo hoy en día. Y yo pienso que intuitivamente, porque no tenía todavía este conocimiento, yo comencé a sentir que había alguna manera que yo podría sanarme. O sea, cuando te dicen que tienes que tomar una medicación y que es de por vida porque no tiene cura, porque no saben cómo se cura, em, yo sentí que habían soluciones. Yo nunca sentí que me estaba pasando algo horrible en mi vida. O sea, y hoy en día cuando yo veo todo esto entiendo que de pronto intuitivamente estaba programando una creencia de que yo tenía sanación de alguna manera y que la iba a encontrar. Y que entonces me conecté con médicos funcionales, con dietas de eliminación, con esto y aquello, pero yo estaba segurísima de que me sanaba y de que la medicación la podía dejar de tomar. De pronto esto viene por el hecho de que también esto es un ejemplo que me dio mi hermana Marta. A ella en el 2001 le diagnosticaron esclerosis múltiple y ella en su momento dijo, bueno, yo eso, si lo tengo, mejor prefiero pensar que no lo tengo. El problema no es mío, el problema es de los médicos. Se dejó inyectar todo el tiempo que se necesitó, pero yo decía, pero esto no lo tengo y no me voy a limitar. Ah, que no puedes estar en calor, que el sol. Yo no voy ella decía, eso de alguna manera esto no va a ser y definitivamente quedó asintomática. Ella estuvo inyectándose por varios años y en seguimiento por varios años, pero a toda la familia nos impactó que ella negó la enfermedad. Ella no la recibió, dijo, esto lo tengo. Y manejaba su vida de una manera normal. Entonces, ahí es donde vemos que las creencias son las que nos salvan o nos dañan, de que podemos crear realidades buenas, como decía Martica, o realidades malas. Entonces, qué delicia que ahora contemos con todas estas herramientas tan valiosas y esta información que ustedes nos las entregan de manera tan clara y tan contundente que nos recuerdan porque a uno se le olvida cómo gestionar las emociones de la vida, cómo afrontarlas. Y parece, o sea, yo me quedo impactada de ver cómo nosotros, en un proceso con ustedes que nos vienen acompañando de buen tiempo acá, de estas reuniones, cómo nosotros, yo me conecto con Marta y le comento de cosas del día a día. Ella misma se queda aterrada de ver cómo reaccionamos de una manera diferente a como lo hacíamos antes. Cuando Martica dice, paremos, analicemos, revisemos para ver cómo gestionamos lo que estamos sintiendo. Y entonces, ¿esto está bien o está mal? ¿Esto de verdad es conmigo o no es conmigo? ¿Este problema es de la otra persona o es mío? Entonces, yo podría decir que gracias a todo este crecimiento por la información tan valiosa que ustedes nos están dando a nosotros, yo hoy me siento una persona mucho más feliz de lo que era antes de conocerlos a ustedes, porque veo la vida de una manera diferente porque siento que me ayudan a ir poco a poco asumiendo el control de mi vida. Antes, como decían ustedes, andaba muy en automático. Hoy en día tengo mayor conciencia y mayor presencia gracias a toda esa información tan divina que nos han dado a nosotros. Ustedes no dimensionan lo que han hecho en nuestra vida. De verdad que les agradezco infinitamente. Mira esa Me maravilla. alegra Y esta mucho. información de hoy, ¿ah? Estás ilustrando cómo cambiar de creencias limitantes a creencias que te potencian, ¿sí ves? No autorizaste lo que te decían los médicos en tu caso, ni en el caso de Marta, sino que te dedicaste a decir, soy normal, esto no va a ser para siempre y por tanto me voy a curar. Esa declaración refleja perfectamente ese último punto que hemos tocado, que es el de las creencias limitantes, cambiarlas por creencias potenciadoras de tu bienestar y de tu potencia para resolver todo. O sea, ha sido perfecto y ha casado como un ejemplo
anillo al dedo, mejor dicho, de todo lo Ujú. que hemos hablado. Mil gracias a ti. A ustedes. Gracias. Ujú. ¿Qué ¿Alguna otro? otra experiencia? El sonido, sonido, Ah, sí. Gracias. ya. Digo, más que experiencia, una pregunta, porque conozco, pues, por todo lo que he venido aprendiendo con las ilustraciones de Darío, las tuyas, Patricia Mier, con todas las sesiones que hemos participado, todo lo que Evelia acaba de manifestar, pero me salta una pregunta, independientemente a nosotros. Yo quisiera saber, por ejemplo, cómo intentar lograr o transformar a una persona. Necesariamente se requiere el concurso o el deseo, la voluntad de uno en la transformación, ¿cierto? Definitivamente sí, digamos de manera voluntaria, sin interferirla, intervenirla o violentarla. Mi Sí. recomendación sería esperar a que ella te dé el permiso, esa persona, de dejarse cambiar o de enfrentar el camino de cambio contigo. Es Y preciso que lo, contar con la voluntad. Lo segundo sí, que hay que hacer es que esa persona esté tranquila y que acepte ciertos desafíos y ciertos retos que tú le vas a proponer, porque de lo que se trata es que en esa gestión de pensamiento y emoción, en su cambio, tú le puedas colaborar y ella lo intente, porque hasta que ella no lo experimente y no sienta un resultado distinto, va a ser muy distinto, va a ser muy difícil. De tal forma que esos serían mis dos elementos de manera muy simple que te recomendaría. ok. Yo Gracias. desde mi experiencia aporto en este tema importante porque todos tenemos a nuestro alrededor expectativas de querer que una persona cambie, sobre todo si es querida por nosotros. Uno quiere que cambie de acuerdo a lo que uno le gusta, de acuerdo a los valores que uno tiene, de acuerdo a uno los propósitos de vida que tiene uno. Le encantaría poder tener esa afinidad. Yo ante eso, pues tengo una experiencia que es el ejemplo de uno, el ejemplo de cambio personal genera en gran medida un gran impacto en la otra persona. Cuando esa persona ve, digamos, en el caso mío, ejemplo, de acompañamiento de mi mamá en una situación que no conozco, que es desconocida para mí, que es llena de médicos, llena de una vida que soy lo opuesto a eso, que ni siquiera entiendo cómo alguien se mete ahí. Entonces, pues creo que lo que ha funcionado en el camino del proceso de transformación ha sido el cambio mío. El cambio mío frente a la percepción de los médicos, el cambio mío frente a la percepción de su diálogo, el cambio mío, es decir, mi aceptación de su condición, mi actuación hacia su condición en una entrega y en una visión hacia ella no de enfermedad, de limitación, sino que tratamiento como si fuera normal, como si fuera saludable. Entonces, ese trato, ese lenguaje, esa capacidad mía de retirarme cuando hay que retirarse, incluirme cuando hay que incluirme, para que ella se sienta acompañada, pero al mismo tiempo que ella sienta que tiene la confianza para hacer las cosas. Ese es el arte de la transformación que es la vida misma. Y creo que en el proceso mismo se da. Aquí creo que lo importante es uno entrar en un proceso de transformar la vida, porque si uno la vida de uno no la transforma, no puedes tener la experiencia, como lo decía Darío, no tienes la experiencia ni la prueba de la magia y de la divinidad ni del amor, ni de la conciencia. Entonces es sí, solo sí, no esperando que el otro cambie, porque eso es lo que siempre hemos hecho y no funciona, separa más, sino es haciendo el cambio de lo que yo quiero ver. Si yo quiero ver a la otra persona saludable, confiada,
pues yo genero ese diálogo, yo genero ese comportamiento y eso a mí en particular, en este caso que es dramático, es fuerte, ha generado muy buenos resultados, o sea, resultados abrumadores en cuanto a la vitalidad de ella, en cuanto al diálogo de ella, las personas que la conocen y que han tratado, que la han conversado, sobre todo en estos últimos meses, pueden dar cuenta de su nivel de cordialidad, de su nivel de diálogo y de acompañar en una cocina cuando antes no existía eso, en fin, una serie de cosas que han sucedido y uno dice, ¿será que las personas cambian? Claro que sí, y mira, en este caso no depende de la voluntad, es una cosa que va mucho más allá de la voluntad. La transformación por eso me apasiona, me dedico a ella y me encanta porque es el arte de vivir, el arte de jugar la vida y obviamente, repito y sigo repitiendo, nunca es pensando mejor, o digo, nunca es por el pensamiento, nunca es racionalizando, solamente cuando uno va a gestionar las emociones, hasta ahí. Pero en mi experiencia de vida, las transformaciones más grandes que he hecho me han llegado. Y, y eso sí, solo sí se logran cuando uno cambia completamente su estado a un estado de recibir, a un estado de certeza, como lo decía Eve, a un estado de fe y a un estado de entender quién es uno. Pero si uno sigue pensando y hablando e interviniendo, acosando, empujando y controlando, es exactamente lo contrario que sucede. Sí. Sucede La, más la gente lo va separación. a rechazar, ¿sí ves? Por eso Sí, tan importante lo de la voluntad, Pacho, porque si no cuentas con la voluntad del otro, el otro se va a sentir atropellado, se va a sentir rebasado, y de eso no se trata. Y en línea de lo que está diciendo Tica, que ya desafortunadamente se nos está agotando el tiempo, les recomiendo una película donde es patético el reflejo para que la miren. La vi hace mucho tiempo en cine, creo que después la vi en Netflix, no sé si todavía está. Se llama Intocable. Es una película francesa de un muchacho y de un cuadrapléjico. El muchacho cuida al cuadrapléjico y miren muy bien cómo reacciona ese cuadrapléjico cuando este personaje que le hace terapia muscular y lo cuida, eh, lo hace desde el punto de vista en que no lo considera enfermo, sino que lo considera una persona normal. Al tratarlo como una persona normal, el enfermo reacciona como normal. Es mágico y y tiene mucho eso, que ver con esto. Intocable se llama. eso tiene que ver con lo que acabamos de ver. La Idéntico. capacidad de ver de uno tiene que ver con el diálogo interior de uno y la creencia que tiene uno. Si yo cambio la creencia y puedo ver no la realidad de la materia, sino que puedo ver el potencial de lo que quiero ver, si yo lo puedo ver en lo invisible, eso sucede. Por supuesto, lo manifiesto, lo hablo, lo digo, lo actúo. ¿Mm? Eso Bueno, hay sucede. cantidades de cosas que son maravillosas y que parecen milagrosas, pero que son. Existir es un milagro, pero hay que aprender a vivir ese milagro y aprender a causar el milagro. Es decir, entender que parte de todo esto, del milagro de la existencia, es aprender en qué consiste el ejecutar y hacer milagros. ¿Qué opinan? Ha sido un placer estar Eso aquí hoy. significa ser causa del efecto que vamos a hacer, ser la fuente del efecto, ser la fuente del resultado, ser la fuente de la creación misma. Eso es crear desde el campo, que es lo que estamos aprendiendo aquí, no desde la materia, desde el campo, desde el nuevo nivel de comprensión, desde la conciencia, desde el reino del pensamiento, desde el reino del tiempo-espacio, es desde lo invisible. Es propiciar y crear el resultado esperado. Y de eso se trata, aprender a hacerlo, que se puede lograr. De alguna forma, las expresiones que hemos escuchado hoy tienen que ver con eso. Ustedes han sido creadoras del resultado que pretendían.
sin conocer nada de neurociencia ni nada de mecánica cuántica, lo han testimoniado. Pero existe ya la ciencia que te dice, haz esto, 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 y se da, ¿sí? Con mucha probabilidad. Entonces, pues de eso se trata un poco. Ha sido maravilloso tenerlos aquí hoy y esperamos vernos en 15 días. Sí, Con un tema Gracias. Claro que maravilloso. sí. Mil Sí, gracias. 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 Qué buen tema. Chévere. Uf. Espectacular. El mejor. Excelente. Feliz tarde. Feliz Ahora tarde. sea la Cuídense magia, mucho. que llegue la magia, que llegue, que llegue, que llegue. Sin Salavín, sin Salavín. Somos magos. Ojo, Total. produzcamos en consecuencia magia. Sí, sin Abrazo. saberlo lo logramos. ¿Cómo será sabiéndolo? Imagínate, qué locura, Ya sabemos, ya lo que sabemos. viene, lo que viene. Así es. Gracias. Un beso. Gracias. Gracias. Besitos, Chao. abrazos. Chao. Chao.